les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí, continuamos en este recorrido que realizamos donde se encuentra un venezolano, allí va a estar EBTV, allí va a estar Dígalo Aquí. De inmediato nos conectamos con Italia, puesto que allí hay situaciones bastante particulares. Es uno de los países que encabeza el número de infectados por la crisis pandémica de COVID-19 y de inmediato le damos la conexión a Marinelis Tremamundo. Marinelis está muy al tanto desde que se inició esta emergencia, esta contingencia. Sin embargo, hay algo que particularmente llama la atención en estos momentos por parte del gobierno de Italia. Dejemos que sean sus palabras y su testimonio que nos brinde los detalles. Bienvenida, cuéntanos Marinelis, gracias por la conexión. Muchísimas gracias por la ocasión. Bueno, desde el inicio de esta emergencia hemos propuesto la participación de los médicos venezolanos que viven en Italia. Personalmente he podido recoger una base de datos de alrededor 200 médicos y adicional unos 30 enfermeros y enfermeras que se encuentran en Italia, exiliados, ¿no?, de Venezuela, y están dispuestos a colaborar. Sin embargo, después de múltiples gestiones que nos permitieron incluso habilitarlos a nivel de legalmente, porque estas personas se encuentran aquí en Italia, pero no pueden ejercer. Y logramos que fuese incluido en un decreto la posibilidad de que pudieran ser autorizados para ejercer durante la emergencia. Sin embargo, ahora no han sido incorporados a estos grupos de trabajo y no hemos logrado obtener una explicación de por qué estos médicos no han sido aún llamados y no han sido integrados a la emergencia, cuando vemos que constantemente en los medios las autoridades piden médicos, hacen llamados de la grave situación que están los médicos italianos, porque ya hay alrededor de 4.000 profesionales de la salud infectados con coronavirus italianos y ya han muerto alrededor de 30 médicos italianos. Entonces no se explica cómo la burocracia mantiene, queremos pensar que es burocracia y no un manejo político lo que está sucediendo, porque en cambio vemos que llegaron médicos rusos, llegaron médicos cubanos y llegaron médicos chinos. Así es, Marinelli, ¿cómo estás? Justamente esa era la pregunta. Sí que hablar de que no se han incorporado quizás a las plantillas médicos de otras nacionalidades, no se entiende cómo no es que han incorporado, es que han llegado de estos países ya dejando a un lado a médicos italo-venezolanos, y hablemos también de quizás otras nacionalidades que ya están en el país, que ya están adaptados a las circunstancias tanto médicas como climatológicas del país, y que se hacen un lado para incorporar a estos médicos que vienen completamente de tierras foráneas. Esto es quizás poco entendible. Tú hablas de la burocracia, pero también entendemos que a nivel político hay ciertas situaciones, cercanías con ciertos regímenes. ¿Pudiéramos realmente hablar de esto a voz abierta? Sí, perfectamente, no es un secreto que el movimiento Cinque Stelle, que es, para explicar un poco a las personas que no siguen la política italiana, el gobierno italiano está conformado por una coalición de dos partidos de izquierda, es el gobierno de más izquierda en la historia de la República Italiana, y uno de estos partidos, el movimiento Cinque Stelle, es abiertamente pro Maduro. Entonces, y obviamente también tiene conexiones muy cercanas con Rusia y tiene relaciones directas también con China. Entonces, y esto lo demuestra la llegada de estos médicos que acabo de mencionar. Obviamente esto te hace pensar que aquí lo que hay es un manejo político, porque no solamente llegaron, es que ves la campaña informativa que ha emprendido el gobierno para promover la presencia de Rusia, de Cuba, de China, como si son los que están salvando el mundo y están salvando Italia. O sea, hay una campaña comunicacional abierta para justificar la presencia de estos médicos aquí, que además sabemos el costo que eso ha implicado para el gobierno italiano, porque obviamente mover estos médicos y todos estos equipos, eso cuesta dinero al país, eso no es solidaridad y no es gratuito.
Mari, además de este lamentable escenario propagandístico que nos estás ofreciendo y que sobre todo no es momento para realizar este tipo de expresiones políticas, más bien al contrario, como conversaba en la mañana con otro entrevistado con el cual sostenía una conversación parecida, es momento de solidaridad y sobre todo entre los países del mundo. ¿Cómo se encuentra en estos momentos Italia? Porque es de verdad lamentable observar la situación de incremento de números. Es decir, estamos hablando de que cada unidad representa una vida que se pierde, una vida que se fuma, y sobre todo las personas que están en recuperación por el doloroso proceso por el que tienen que atravesar ante el padecimiento, porque estamos hablando de que una enfermedad, cuando se vuelve como esta, con síntomas que lo padece el ser humano, es bastante dolorosa. Sí, digamos que lamentablemente ya se ha perdido esa sensibilidad de que estamos hablando de que un número es una vida. Ya se habla todos los días a las 6 de la tarde, se espera como un parte de guerra en donde estamos hablando de centenares de personas que están muriendo. El día de hoy se supo que en las últimas 24 horas fallecieron 743 personas. Y eso da un total de 6.820 fallecidos desde el 21 de febrero, en un mes, 6.820 personas que han muerto. Esto es un parte de guerra cotidiano. Italia está viviendo momentos dramáticos. Según las declaraciones del primer ministro Conte, es la situación más difícil y más trágica que ha vivido el país después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos un país que está además enfrentado en lo interno porque se han aplicado una serie de medidas que se aplicaron tardíamente y por eso también vemos todas estas consecuencias, pero se siguen presentando confrontaciones entre el gobierno central, la forma como se están tomando las decisiones y los llamados a nivel de los gobiernos regionales que piden ciertas medidas que parecen no ser escuchadas por el gobierno central. Vemos por otro lado los sindicatos que están amenazando con hacer huelga general porque todavía el aparato productivo del país no ha sido detenido, entonces los trabajadores están obligados a asistir a las fábricas y exigen seguridad, entonces están amenazando con una huelga general porque ven que su vida está en riesgo y bueno, entendemos la preocupación de estos trabajadores. Y por otro lado, tenemos también el Parlamento que ha sido suspendido y todas estas decisiones las está tomando el gobierno central sin consultar a los senadores y a los diputados. Wow. Las medidas que se están tomando. Entonces ya parece que mañana va a haber un encuentro entre el primer ministro Conte y la Cámara de Diputados y pasado mañana con con el Senado. Pero la situación es bastante tensa, más allá compleja también del dolor que está viviendo el pueblo italiano. Qué dura situación, Marinelli. Obviamente nuestra solidaridad, estamos atentos ante este tipo de información que nos está generando. Yo creo que lamentablemente van a seguir dándose información, así que esperemos tenerte nuevamente en contacto. Muchísimas gracias por seguir visibilizando las situaciones que se están generando en Italia. Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguro que sí. Gracias, Mari. Yachú, tenemos que hacer pausa. Listo. Así es, vamos a hacer pausa, ya venimos. Pobres. Les estamos presentando Dígalo Aquí.